Era el cumpleaños de mi hija, y llegué a su casa temprano con su pastel favorito. Toqué la puerta con una sonrisa, esperando ver su rostro iluminarse como cuando era una niña. Pero cuando abrió, su expresión era de total fastidio, como si no quisiera verme. «Ah, eres tú», murmuró sin siquiera mirarme a los ojos. Pero antes de seguir, verifica si ya estás suscrito al canal y escribe en los comentarios. ¿Desde dónde estás viendo este video? Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. Todavía recuerdo el olor del pastel de almendras con ganache de chocolate que llevé a casa de mi hija Elena esa tarde. Era su 43º cumpleaños y yo había ahorrado 3 meses de mi jubilación para comprar esa pequeña obra de arte de la repostería francesa que tanto le gustaba. 2.200 pesos que no tenía, pero que gasté con gusto para ver su sonrisa. El taxi me dejó frente a la mansión que había ayudado a financiar 5 años atrás, una casa de 3 pisos en el mejor barrio de Puerto Vallarta, con vista al mar y piscina infinita. 1.800.000 pesos de mis ahorros para el enganche, dinero que había ahorrado centavo por centavo durante 45 años como profesora universitaria, haciendo horas extras y tutorías los fines de semana. Me acomodé mi vestido turquesa, también nuevo para la ocasión, y toqué el timbre, equilibrando el pastel en una mano y sosteniendo en la otra un pequeño paquete plateado que contenía un collar de perlas que había pertenecido a mi madre. 3 generaciones de mujeres fuertes, pensé. Qué legado tan maravilloso para pasar. La puerta se abrió, pero el rostro de Elena no se iluminó como yo esperaba. Sus ojos apenas se encontraron con los míos antes de volver al celular que tenía en la mano. «Ah, eres tú», murmuró, haciéndose a un lado para que entrara. Ni un beso, ni un abrazo, como si yo fuera solo otra entrega a domicilio. «Feliz cumpleaños, mi querida», dije, tratando de mantener el entusiasmo en mi voz. «Traje tu pastel favorito y un regalito especial». Elena suspiró profundamente, como si mi presencia fuera un estorbo que se viera forzada a tolerar. «Ponlo en la mesa de la cocina. Necesito terminar esta llamada». Caminé sola hasta la cocina de mármol italiano, otro regalo mío cuando reformaron la casa, y coloqué el pastel delicadamente sobre la encimera. A través de la ventana vi a los gemelos, mis nietos de 11 años, jugando en la piscina con el instructor de natación. Ni siquiera notaron mi presencia. Me quedé allí, parada, escuchando el eco de la casa vacía, sintiéndome como una extraña invadiendo un espacio donde claramente no era bienvenida. 15 minutos después, Elena entró en la cocina. Estaba deslumbrante, como siempre, cabello perfectamente teñido, maquillaje impecable, uñas hechas. Todo esto costeado por la clínica de estética que yo le había financiado 8 años atrás. 350.000 pesos para que ella realizara su sueño de emprendedora. Un préstamo que yo había pedido usando mi apartamento como garantía y que nunca fue reembolsado. «Entonces», dijo, abriendo el refrigerador y sacando una botella de agua con gas, «¿viniste solo a dejar el pastel o te quedarás a cenar también?» La frialdad en su voz me cortó como un cuchillo. Tragué saliva, intentando controlar la decepción. «Pensé que tal vez podríamos pasar tiempo juntas en tu cumpleaños. Hace casi 2 meses que no nos vemos». Respondió, revisando de nuevo el celular. «En realidad, tengo planes para más tarde. Marcelo me va a llevar a cenar a La Marea». Solo nosotros 2. Marcelo, su tercer esposo. Un hombre que vivía de inversiones nunca especificadas y que, curiosamente, siempre necesitaba de mi ayuda financiera para sus proyectos de emergencia. El último había sido hace solo 3 semanas. 60.000 pesos para un supuesto negocio de importación que no podía esperar. Dinero que yo había sacado de mis ahorros para tratamiento médico. «Entiendo», respondí, tratando de ocultar el dolor en mi voz. «¿Tal vez podamos almorzar mañana entonces?» Elena puso los ojos en blanco y finalmente me miró directamente. Su rostro estaba tenso, como si estuviera conteniendo algo que quería decir desde hacía mucho tiempo.
Mamá, necesitamos hablar. Señaló los taburetes altos alrededor de la isla de la cocina. Siéntate. Obedecí, sintiendo un nudo formarse en mi estómago. Conocía ese tono. Era el mismo que usaba de niña antes de decir algo deliberadamente cruel para probar mis límites. He estado pensando mucho últimamente, comenzó, girando lentamente el vaso de agua entre los dedos. Sobre el cumpleaños, sobre la vida, sobre lo que realmente me haría feliz. Asentí, tratando de parecer alentadora. Claro, querida, dime lo que quieres. Tal vez pueda ayudar de alguna manera. Elena puso el vaso sobre la mesa con un golpe sordo y me miró directamente a los ojos. Lo que vi allí me heló hasta los huesos. No era amor, ni siquiera irritación pasajera. Era puro desprecio. La única cosa que realmente me gustaría recibir de regalo de cumpleaños, dijo lentamente, pronunciando cada palabra con deliberada crueldad, es que simplemente desaparecieras de mi vida. Preferiblemente que te murieras. El mundo se detuvo. El aire fue succionado de la habitación. Intenté hablar, pero mi garganta se cerró. Fue como si alguien me hubiera golpeado físicamente en el pecho. ¿Qué? Fue todo lo que pude susurrar. «Escuchaste», continuó, ahora con una frialdad calculada. «Estoy cansada de ti, mamá. Cansada de tus llamadas constantes, de tus visitas inesperadas, de tu forma de inmiscuirte siempre en mi vida con tus consejos anticuados y tu insoportable necesidad emocional». Mis manos comenzaron a temblar incontrolablemente. 74 años de vida, 43 años siendo su madre, y nunca, jamás, imaginé que escucharía tales palabras salir de la boca de mi única hija. «Elena», logré decir entre lágrimas que empezaban a formarse, «soy tu madre. Te di todo, sacrifiqué todo por ti». «Exacto», exclamó, levantándose del taburete. «Por eso me estás asfixiando. No puedo respirar con tu presencia constante. Necesito espacio, necesito libertad. Necesito vivir mi vida sin tener que lidiar con tus expectativas y tu drama emocional». Miré el pastel de cumpleaños, las velas aún en la caja, esperando ser encendidas. Todo lo que había imaginado para ese día, abrazos, risas, recuerdos compartidos, se desvaneció como humo. «Pero Elena», intenté una vez más, «solo quiero estar cerca de ti, ser parte de tu vida. Eres todo lo que tengo». «Y ese es exactamente el problema», respondió, cruzando los brazos. «El hecho de que yo soy todo lo que tú tienes. Arregla tu propia vida y déjame en paz». Me levanté del taburete, mis piernas temblando tanto que temí caerme. Tomé mi bolso y el pequeño paquete con el collar de perlas. El pastel se quedaría. Tal vez los gemelos lo apreciarían, aunque su madre no pudiera. «No puedo creer que me estés diciendo esto», murmuré, «después de todo lo que hice por ti». «¿Todo lo que hiciste?», se rió sarcásticamente. «Mamá, todo lo que hiciste fue para tu propio beneficio, para sentirte necesaria, para tener control sobre mi vida. Pero ya no soy una niña, y ya no te necesito asfixiándome». Caminé hacia la puerta, cada paso costándome años de vida. En el umbral, me di la vuelta una última vez, esperando ver algún arrepentimiento en sus ojos, algún rastro de esa niñita dulce que había criado con tanto amor. Pero solo vi impaciencia. Impaciencia para que me fuera y ella pudiera continuar con su vida, libre de la carga que aparentemente yo representaba. «Feliz cumpleaños, Elena», susurré, y salí, cerrando la puerta suavemente detrás de mí. Lo que mi hija no sabía, mientras me observaba partir esa tarde soleada, es que ella había encendido algo dentro de mí que había permanecido dormido por décadas. Una llama que no era de autodestrucción, sino de renacimiento. El taxi me dejó frente a mi pequeño apartamento en el centro de la ciudad, un lugar modesto de 2 habitaciones que había comprado con el dinero de la venta de la casa familiar después de la muerte de mi esposo, 20 años atrás.
Entré tambaleándome, dejé caer el bolso al suelo y me desplomé en el sofá desgastado. El mismo sofá donde había acunado a Elena de bebé, donde le había leído cuentos todas las noches, donde había secado sus lágrimas después de cada decepción. Las palabras de ella resonaban en mi mente como un estribillo cruel. Que te murieras. Mi propia hija había deseado mi muerte como regalo de cumpleaños. El dolor era físico, un peso abrumador en mi pecho que hacía difícil respirar. Pasé la noche en vela, recordando cada momento, cada sacrificio, cada centavo que había invertido en ella durante 4 décadas. Cuando Elena tenía 5 años y fue diagnosticada con asma severa, trabajé turnos extras en la universidad para pagar los tratamientos especializados que el seguro no cubría. Fueron 18,000 pesos en consultas y medicamentos. Dinero que obtuve vendiendo las joyas de matrimonio que mi esposo me había dado. A los 16, cuando quiso hacer un intercambio a los Estados Unidos, hipotequé este mismo apartamento para pagar los 250,000 pesos del programa. Gracias, mami, me había dicho en ese momento, abrazándome fuerte en el aeropuerto. Eres simplemente la mejor madre del mundo. Palabras que ahora parecían pertenecer a otra vida, otra persona. En la universidad, cuando Elena decidió cambiar de carrera 3 veces, de Derecho a Arquitectura, luego a Administración, pagué cada semestre sin una sola queja. En total, fueron casi 480,000 pesos. Dinero que conseguí dando clases extras los fines de semana y días festivos, sacrificando cualquier vida personal que pudiera haber tenido. Cuando se casó con su primer esposo, una ceremonia extravagante para 300 invitados en el mejor hotel de la ciudad, fui yo quien pagó por todo, 420,000 pesos. El vestido de diseñador, las flores importadas, la orquesta, el banquete gourmet. Es el día más feliz de mi vida, mamá, había dicho, radiante en su vestido de princesa. Y todo gracias a ti. El divorcio llegó 2 años después, seguido por un segundo matrimonio aún más caro, que también terminó en menos de 3 años. Y entonces, Marcelo, el esposo actual. La casa de 3 pisos, la clínica de estética, el auto de lujo que ayudé a financiar cuando el viejo se descompuso, 220,000 pesos. Las escuelas privadas bilingües para los gemelos, 48,000 pesos por trimestre. Al amanecer, empecé a hacer cuentas. Encontré una caja vieja donde guardaba todos los recibos, todos los comprobantes de transferencias, todos los contratos que había firmado a lo largo de los años. No por desconfianza, sino por organización. Una vieja profesora de matemáticas nunca pierde sus hábitos. Sentada a la mesa de la cocina, con una taza de té frío que no tuve ánimo de beber, empecé a listar cada valor, cada fecha, cada motivo. El total me dejó atónita, más de 4,800,000 pesos a lo largo de 43 años, casi 5 millones de pesos que yo había dedicado a la felicidad de mi hija, y todo eso para escuchar que su mayor deseo era mi muerte. Algo extraño sucedió mientras miraba esos números. El dolor punzante que había sentido durante toda la noche empezó a transformarse en algo diferente. No rabia, aunque también había rabia, sino una claridad cristalina que nunca había experimentado antes. Una comprensión profunda de que había sido manipulada por décadas por alguien que veía mi amor como una utilidad, no como un vínculo sagrado. Si hubiera invertido esos casi 5 millones de pesos en mí misma, si hubiera viajado, estudiado más, comprado una casa mejor, cuidado de mi salud, planeado una jubilación cómoda, ¿dónde estaría ahora? Ciertamente no en este pequeño apartamento, contando los centavos de mi mermada jubilación, posponiendo tratamientos médicos para poder seguir ayudando a una hija que deseaba mi muerte. A las 6 de la mañana hice algo que nunca había hecho antes. Tomé el teléfono y bloqueé el número de Elena. Luego, bloqueé el de Marcelo. A continuación, todos los números asociados a la familia de ella. Fue un gesto pequeño, pero simbólicamente poderoso. Mi primer acto de autopreservación en 4 décadas. Tomé un baño largo,
Me puse mis mejores ropas, un conjunto de pantalón y blazer que rara vez usaba para economizar, y salí de casa con un propósito definido que no involucraba a mi hija por primera vez en años. Primera parada, el banco. El mismo banco donde Elena y yo teníamos una cuenta conjunta para emergencias, en la cual yo depositaba regularmente pequeñas sumas para cualquier imprevisto que pudiera surgir en su vida. Una cuenta que, en ese momento, tenía un saldo de 180,000 pesos. «Buenos días, doña Carmen», me saludó el gerente, señor Ortega, que me conocía desde hacía años. «¿En qué puedo ayudarla hoy?» «Quiero cerrar la cuenta conjunta número 4 Neila 526 7891 y 1», respondí con una calma que me sorprendió a mí misma. «¿Estás segura? Esa cuenta tiene un saldo considerable», advirtió, consultando la computadora. «Absolutamente segura», confirmé, firmando los formularios con mano firme. «Quiero transferir todo ese dinero a mi cuenta personal, por favor». Ver esos 180,000 pesos regresar a mi propia cuenta me dio una sensación extraña de poder, un poder que no sentía desde hacía décadas. Era solo el comienzo. Siguiente parada, la oficina de financiamiento inmobiliario. Cuando Elena y Marcelo compraron la mansión frente al mar, yo no solo di el enganche, sino que también firmé como aval del financiamiento. Eso significaba que, si ellos no podían pagar, la responsabilidad recaería sobre mí, pero también significaba que yo tenía derechos sobre esa propiedad. Doña Carmen, la oficial de préstamos, señora Ramírez, me recibió con una sonrisa. «¿Qué la trae por aquí hoy?» «Quiero revisar los términos del contrato de financiamiento donde aparezco como aval», expliqué. «Necesito entender exactamente cuáles son mis derechos y obligaciones». Mientras ella buscaba los documentos, recordé el día en que firmé esos papeles. Elena había llorado de emoción. «Gracias, mamá. Eres nuestro ángel de la guarda. Te amo tanto», había dicho, abrazándome con fuerza. Marcelo también había agradecido profusamente, asegurando que nunca atrasarían un pago. «Aquí está toda la documentación», dijo la señora Ramírez, colocando una carpeta gruesa frente a mí. «Como aval, usted es responsable de los pagos si los titulares primarios no pueden hacerlos. Pero usted también tiene el derecho de reclamar la propiedad si cree que los deudores no serán capaces de cumplir sus obligaciones». «Exacto», respondí, examinando cuidadosamente cada página. «¿Cuáles serían los siguientes pasos si decidiera ejercer mis derechos como aval?» «Usted necesitaría demostrar que hay riesgo de incumplimiento o que ya ha habido retrasos significativos», explicó. Lo que la señora Ramírez no sabía, y lo que Elena inconscientemente me había revelado la semana anterior, era que Marcelo había perdido recientemente una suma sustancial en una inversión fallida y que ellos habían atrasado el último pago de la hipoteca. Una información que ella compartió casualmente, probablemente esperando que yo ofreciera ayuda, como siempre hacía. «Perfecto», murmuré, recogiendo copias de todos los documentos importantes. «¿Y si quisiera iniciar ese proceso?» La señora Ramírez me miró con curiosidad, pero mantuvo el profesionalismo. «Puedo agendar una reunión con nuestro departamento legal, si lo desea. Por favor, hágalo». Cuando salí de la oficina, sentí una ligereza extraña, como si estuviera flotando sobre las calientes aceras de la ciudad. Durante 43 años, había vivido para Elena. Había sacrificado mis propios sueños, mi dinero, mi tiempo, mi salud, todo para darle a ella la vida que siempre quiso. ¿Y el resultado? Ella deseaba mi muerte como regalo de cumpleaños. Mi siguiente parada fue un lugar que no visitaba desde hacía años, la agencia de viajes Horizontes Nuevos, especializada en nuevos comienzos para la tercera edad. Había guardado un folleto de ellos por años, soñando secretamente con posibilidades que siempre parecían fuera de mi alcance. «Buenas tardes», me saludó una joven asesora llamada Lucía. «¿Cómo puedo ayudarla?» «Vi su programa sobre jubilados en el extranjero», respondí, sentándome cómodamente en la silla frente a su escritorio.
Me gustaría información completa sobre cómo una mujer de 74 años puede comenzar una nueva vida en España. Los días siguientes fueron una montaña rusa de emociones y preparativos secretos. Cada mañana me despertaba con una mezcla de dolor, determinación y algo que no sentía desde hacía mucho tiempo: esperanza. Era como si hubiera despertado de un largo trance donde vivía solo para satisfacer los caprichos de mi hija. Y ahora, finalmente, estaba viviendo para mí misma. El martes, mi teléfono sonó insistentemente. Era Elena. Ignoré la llamada. Me llamó 5 veces más, dejando mensajes cada vez más irritados. «Mamá, necesito hablar contigo». «Mamá, ¿estás bien? ¿Por qué no contestas?» «Mamá, los gemelos tienen una presentación en la escuela el jueves y necesitamos que te quedes con ellos después». «Mamá, estoy empezando a preocuparme». La ironía no se me escapó. La misma mujer que había deseado mi muerte como regalo de cumpleaños estaba ahora preocupada porque yo no contestaba sus llamadas, no porque me echara de menos o se preocupara por mi bienestar, sino porque me necesitaba para algo. El miércoles recibí la visita de mi vecina y amiga de toda la vida, Dolores, una mujer de 70 años que había presenciado silenciosamente todos mis sacrificios por Elena a lo largo de las décadas. «Carmen», dijo, sentada en mi sala con una taza de café, «te ves diferente. ¿Pasó algo?» Le conté todo. Cada palabra dolorosa del cumpleaños de Elena, cada detalle de los planes que estaba haciendo. Dolores escuchó en silencio, sus ojos se llenando gradualmente de lágrimas. «Dios mío, Carmen», murmuró cuando terminé. «No puedo creer que Elena te dijera algo tan cruel después de todo lo que hiciste por ella». «La parte más dolorosa es que lo dijo como si fuera la cosa más natural del mundo», expliqué. «Como si yo fuera solo un estorbo en su vida que necesitaba ser eliminado». «¿Y de verdad te vas a España?» «Sí», respondí firmemente. «Ya compré el boleto. Me voy la próxima semana». Dolores sostuvo mis manos con gentileza. «Sabes que tienes todo mi apoyo, ¿verdad? Lo que Elena hizo es imperdonable». «Hay algo más», dije bajando la voz. «Voy a necesitar tu ayuda con algo muy especial». Le expliqué mi plan completo. Quería que Elena creyera que yo había muerto, al menos por un tiempo. Dolores sería mi cómplice, la persona que encontraría mi apartamento vacío y la carta de despedida que dejaría. «Es brillante», murmuró Dolores con una sonrisa cómplice. «Esa niña ingrata finalmente va a entender lo que significa perderte». «¿Me ayudarás?» «Claro que sí. De hecho, creo que es exactamente lo que Elena necesita para reaccionar». Esa noche trabajé en la carta más importante de mi vida, la carta que lo cambiaría todo para siempre. Escribí y reescribí cada palabra, asegurándome de que transmitiera exactamente lo que quería decir. «Mi querida Elena», comencé. «Me pediste como regalo de cumpleaños que desapareciera de tu vida, y he decidido conceder tu deseo. Cuando leas esta carta, ya estaré lejos de aquí, comenzando la vida que debí haber vivido hace décadas, en lugar de sacrificarlo todo por ti». Continué escribiendo por horas, documentando cada centavo que había gastado en ella, cada sacrificio que había hecho, cada oportunidad que había perdido por estar siempre disponible para sus necesidades. Pero no era una carta amarga, era educativa. Quería que ella entendiera exactamente lo que había perdido. «Junto con esta carta encontrarás todos los documentos legales que firmé esta semana», continué. «El cambio del testamento, la cancelación de tu plan de seguro médico complementario que yo pagaba, la notificación de que, como aval de tu hipoteca, he decidido ejercer mis derechos debido a su reciente inestabilidad financiera y el cierre de todos los beneficios que recibías de mí». Era una carta de 18 páginas que detallaba meticulosamente todo lo que cambiaría en su vida ahora que yo había desaparecido, exactamente como ella quería. «Tu vida será mucho más fácil sin mí», concluí, «pero también será mucho más cara. Espero que valga la pena».
El jueves, mientras guardaba mis pertenencias más importantes en 2 maletas, recibí otra llamada de Elena. De nuevo, no contesté. Me llamó 4 veces más, dejando mensajes cada vez más desesperados. En la última, su voz sonaba genuinamente angustiada. «Mamá, por favor, llámame. Algo pasó. Necesito tu ayuda. El banco nos llamó para una reunión de emergencia mañana sobre la hipoteca. Por favor, llámame tan pronto como escuches este mensaje». Así que era eso. El banco ya se había puesto en contacto con ella sobre mi solicitud de revisión del contrato. La realidad comenzaba a imponerse. El viernes, Marcelo apareció en mi puerta. Parecía exhausto y desesperado, con profundas ojeras y la barba sin afeitar, una imagen muy diferente del hombre siempre elegante y confiado que conocía. «Carmen», dijo con voz suplicante. «Elena me contó lo que pasó entre ustedes dos. Sé que lo que dijo fue terrible, incluso imperdonable, pero por favor, no le hagas esto a nuestra familia». «¿Hacer qué?», pregunté, fingiendo inocencia. «El banco nos dijo que estás iniciando un proceso para quedarte con la casa debido a retrasos en la hipoteca. Por favor, Carmen, fue solo un mes. Tuve algunos problemas con inversiones, pero lo voy a resolver todo, te lo prometo». Era fascinante. Cuando Elena quería deshacerse de mí, yo era un estorbo. Pero cuando se dieron cuenta de que yo controlaba las riendas financieras que mantenían su lujoso estilo de vida, de repente yo era importante de nuevo. «Marcelo», dije con calma, «tu esposa fue muy clara conmigo. Mi presencia en su vida es una carga que ella ya no quiere soportar. Solo estoy respetando sus deseos». «Pero Carmen, ¿sabes cómo es Elena cuando está enojada? No quiso decir eso». «¿No lo quiso decir?», porque sonó bastante convincente cuando deseó mi muerte como regalo de cumpleaños. Marcelo bajó la cabeza. Sabía que no tenía argumento para defender lo indefendible. «Por favor», insistió, «dame una oportunidad de arreglar esto. Hablaré con Elena. Haré que entienda lo equivocada que está». «Es demasiado tarde», respondí, cerrando lentamente la puerta. «Dales un beso a mis nietos por mí». El sábado fue mi último día en esa ciudad donde había pasado toda mi vida. Caminé por los lugares que habían sido importantes para mí. La universidad donde di clases por 38 años, el parque donde llevaba a Elena de niña, la iglesia donde me casé con su padre. Fue mi despedida silenciosa de una vida que había vivido completamente para los demás. El domingo comenzaría una vida que, finalmente, viviría para mí misma. En la mañana del domingo, Dolores tocó a mi puerta como habíamos acordado. Trajo café fresco y una sonrisa cómplice que me llenó de energía. «¿Lista para tu gran escape?», preguntó, guiñándome un ojo. «Más que lista», respondí, llevando mis 2 maletas a la puerta. «¿Tienes las llaves de repuesto de mi apartamento?». «Aquí están», dijo ella, mostrando el conjunto de llaves que le había dado la noche anterior. «Y también tengo la carta para Elena y todos los documentos que vas a dejar». Habíamos planeado todo meticulosamente. Dolores esperaría hasta el martes para ir al apartamento de Elena y entregarle los documentos, fingiendo que había encontrado mi apartamento vacío y se había preocupado por mi desaparición. «Recuerda», le indiqué mientras esperábamos el taxi, «tienes que parecer genuinamente preocupada. Dile que no contesté el teléfono por 2 días, que tocó a mi puerta y no respondí, y que cuando usó las llaves de emergencia encontró el apartamento vacío y la carta». «No te preocupes, Carmen. Fui profesora de teatro aficionado por 20 años. Será la actuación de mi vida», aseguró Dolores con una sonrisa traviesa. El taxi llegó puntualmente a las 6 de la mañana. Mientras el conductor cargaba mis maletas, di una última mirada a mi apartamento. Había vivido allí por 15 años, pero extrañamente no sentía nostalgia. Era como si finalmente me estuviera liberando de una prisión que yo misma había construido. «¿Al aeropuerto?», preguntó el taxista. «Al aeropuerto», confirmé, y sentí como si esas 2 palabras marcaran el inicio de mi nueva existencia. El viaje en avión a Barcelona fue largo, pero tranquilo. Por primera vez en décadas,
Nadie sabía dónde estaba. Nadie podía llamarme para pedir favores, dinero o tiempo. Era una sensación embriagadora de libertad que no experimentaba desde antes de convertirme en madre. Durante el vuelo de casi 12 horas, escribí en mi diario todo lo que había sucedido en la última semana. Cada detalle, cada emoción, cada decisión que me había traído a ese momento suspendido en el cielo, entre mi pasado de abnegación y mi futuro de autodescubrimiento. Esta es la primera vez en 43 años, escribí, que hago algo completamente para mí misma, sin calcular cómo eso beneficiará a Elena. Es aterrador y liberador al mismo tiempo. Llegué a Barcelona en la mañana del lunes, hora local. Un representante de la agencia de viajes me estaba esperando en el aeropuerto con un cartel con mi nombre. Era un hombre joven y amable llamado Miguel que hablaba español con un fuerte acento catalán. Señora Carmen, me saludó con una sonrisa genuina. Bienvenida a España. Espero que esté lista para una nueva aventura. Más que lista, respondí, y por primera vez en semanas mi sonrisa era completamente auténtica. Miguel me llevó a un pequeño pero encantador apartamento amueblado en el barrio gótico, que la agencia había alquilado por un mes mientras yo decidía si quería quedarme permanentemente. Era un tercer piso en un edificio centenario, con ventanas que daban a una plaza arbolada y balcones floridos en los edificios vecinos. Aquí tiene toda la información sobre la ciudad, dijo Miguel, entregándome una carpeta gruesa. Restaurantes recomendados, actividades culturales, grupos sociales para expatriados, clases de catalán, contactos médicos en caso de que lo necesite. También agendé una reunión con un asesor financiero para el miércoles, para ayudarla con el papeleo si decide quedarse permanentemente. Esa tarde, después de un corto descanso, hice algo que no hacía en años. Salí a pasear sin un destino definido. Sin horarios, sin compromisos, sin nadie esperando que yo resolviera sus problemas. Caminé por las calles estrechas y sinuosas del barrio gótico, maravillada con la arquitectura medieval, los pequeños cafés en las esquinas, las tiendas de artesanía. Me senté en una plaza y pedí un café con leche y una porción de churros. Comí lentamente, saboreando cada bocado, observando a las palomas, a los turistas, a los lugareños. Una sensación extraña comenzó a formarse en mi pecho. No era tristeza, no era culpa, era paz. Mientras caminaba de regreso al apartamento al final de la tarde, calculé mentalmente cuánto dinero había gastado en Elena solo en los últimos 5 años. Entre el enganche de la casa, los pagos de la clínica de estética, el auto, las escuelas de los gemelos, las emergencias constantes, había sido por lo menos 2,3 millones de pesos. Dinero que yo podría haber usado para viajar por el mundo, para vivir cómodamente, para realizar los sueños que había pospuesto por décadas. En cambio, se lo di todo a una hija que consideraba mi amor una carga y mi presencia un estorbo. A las 8 de la noche, hora de Barcelona, calculé que serían las 2 de la tarde en Puerto Vallarta. Dolores se estaría preparando para ir al apartamento de Elena para entregar la carta que lo cambiaría todo. Me senté en el pequeño balcón de mi apartamento temporal, bebiendo una copa de vino tinto español, y esperé. Sabía que en unas horas mi teléfono comenzaría a sonar desesperadamente. Elena finalmente entendería lo que significaba realmente perderme. A la medianoche, mi teléfono comenzó a vibrar insistentemente. Era Elena. Dejé que sonara hasta que se detuvo. Inmediatamente sonó de nuevo, y de nuevo, y de nuevo. En el quinto intento, contesté. «¡Mamá!», gritó, su voz ahogada por el llanto. «¿Dónde estás? Dolores apareció en casa con una carta tuya. Dijo que desapareciste. ¿Qué está pasando? ¿Qué locura es esta?» «Hola, Elena», respondí con calma, observando las luces de la ciudad antigua mientras hablaba. «¿Ya leíste la carta?» «Sí, la leí. ¿Te volviste loca? ¿Cómo pudiste hacernos esto? ¿Dónde estás?» «Estoy exactamente donde necesito estar, lejos de ti,
como deseaste. Pero yo no quería eso. Yo no quería que de verdad te fueras. Solo estaba enojada, frustrada. Ahí estaba. La táctica típica de Elena, minimizar el daño que había causado, hacerme sentir culpable por reaccionar a su crueldad. ¿No lo quisiste decir cuando me dijiste que tu mayor deseo de cumpleaños era que me muriera? Pregunté, porque sonaste bastante convincente. Yo solo estaba estresada. Marcelo perdió dinero en una inversión. Los niños están dando problemas en la escuela. La clínica no está yendo bien. No debí haberme desquitado contigo. Tienes razón, no debiste. Pero ya está hecho, y las palabras no pueden ser desdichas. Pero mamá, por favor, vuelve. Te necesitamos, te necesito. Qué interesante era esto. Ahora me necesitaba. Ahora que había leído la carta detallando todos los beneficios financieros que había perdido. Ahora que sabía que podría perder la casa. Ahora que entendía que tendría que pagar por su propio seguro médico complementario y encontrar quién cuidara de los gemelos cuando quisiera salir. ¿Me necesitas a mí o a mi dinero?, pregunté directamente. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Te necesito a ti, murmuró finalmente, pero su voz no sonaba convincente. Elena, durante 43 años viví para ti. Sacrifiqué mis sueños, mi dinero, mi tiempo, mis oportunidades. Y cuando finalmente necesité sentir que me amabas y valorabas, me dijiste que preferías que estuviera muerta. Esas palabras me partieron el corazón de una manera que jamás podré reparar. Lo siento mucho, mamá. Lo siento mucho de verdad. Las disculpas no son suficientes, Elena. El daño está hecho. ¿Y sabes algo? Tal vez fue lo mejor que pudiste haberme dicho, porque finalmente me abrió los ojos y me hizo entender que he vivido toda mi vida de manera equivocada. ¿A qué te refieres? Me refiero a que por primera vez en décadas estoy viviendo para mí misma, y eso es maravilloso. ¿Dónde estás, mamá? Por favor, dime, imploró Elena, su voz ahogada por las lágrimas. Los gemelos están preguntando por la abuela. No entienden por qué desapareciste. Era fascinante cómo, ahora que yo no estaba disponible, mis nietos de repente me echaban de menos. Durante todos estos años, cuando yo cancelaba mis planes para cuidarlos, cuando les compraba regalos caros, cuando los llevaba al parque mientras Elena iba de compras, era solo lo que se esperaba de mí. Pero ahora que yo me había ido, mi ausencia se sentía. Los niños estarán bien, respondí, mirando las estrellas sobre Barcelona. Son resilientes. Lo que aprenderán es que las acciones tienen consecuencias y que las palabras dolorosas pueden destruir relaciones para siempre. Pero mamá, por favor, no puedes simplemente desaparecer así. ¿Y si algo te pasa? ¿Y si te enfermas? ¿Cómo vamos a saberlo? Ahora le preocupaba mi bienestar. Qué conveniente. Elena, en los últimos 3 años, tuve 2 episodios de presión alta que me llevaron al hospital. ¿Sabes cuántas veces me visitaste? Ninguna. Siempre tenías algo más importante que hacer. Eso no es verdad, protestó débilmente. Es verdad. La primera vez te llamé desde la sala de emergencias. Dijiste que no podías venir porque tenías una fiesta en casa de una amiga. La segunda vez era el cumpleaños de Marcelo y estabas celebrando. El silencio al otro lado de la línea confirmó que ella recordaba perfectamente cada ocasión. Yo pensé que no era serio, murmuró. Claro, porque mi salud nunca fue una prioridad para ti, pero mis cheques sí lo eran. No es sobre el dinero, gritó Elena. Es sobre ti. Te echo de menos, mamá. ¿Me echas de menos a mí o echas de menos tener a alguien disponible las 24 horas del día para resolver tus problemas? Colgué sin esperar una respuesta. El teléfono volvió a sonar, pero esta vez lo silencié por completo. Necesitaba paz para disfrutar mi primera noche de libertad en un nuevo país. Los días siguientes fueron un descubrimiento constante, no solo de Barcelona, sino de mí misma. Había partes de mi personalidad, intereses y deseos
que se habían quedado dormidos por décadas mientras yo vivía en función de Elena. Ahora se despertaban, uno por uno, como flores después de una larga sequía. Descubrí que me encantaba la arquitectura gótica y podía pasar horas admirando los detalles de la Catedral de Barcelona. Me di cuenta de que tenía un talento natural para los idiomas y que el catalán, con sus similitudes al español, no era tan difícil como imaginaba. Redescubrí mi amor por las matemáticas, algo que había enseñado por años, pero que hacía mucho tiempo no practicaba por placer. El miércoles tuve mi reunión con el asesor financiero español. Era un hombre mayor llamado señor Ferrer, que me ayudó a entender todas mis opciones para la residencia permanente en España. Con sus ahorros actuales y su jubilación mexicana, explicó, usted puede vivir cómodamente aquí por muchos años. España tiene excelentes programas de salud para jubilados extranjeros y la calidad de vida en Barcelona es excepcional. Por primera vez en años, hablé abiertamente sobre mis finanzas sin preocuparme por ahorrar dinero para las emergencias de Elena. Era liberador calcular mis gastos basados únicamente en mis propias necesidades y deseos. Usted también puede invertir parte de sus ahorros aquí en España, continuó el señor Ferrer. Los rendimientos son estables y seguros. En 5 años podría aumentar significativamente su patrimonio si invierte con sabiduría. Aumentar mi patrimonio. ¿Cuántas veces tuve esa oportunidad? Pero siempre preferí gastar el dinero en los caprichos de mi hija. ¿Hay algo más que deba saber?, pregunté. Tenemos muchos clientes en situaciones similares a la suya, añadió el asesor con una sonrisa comprensiva. Personas mayores que vinieron a España buscando un nuevo comienzo después de relaciones familiares complicadas. Usted no está sola en esta experiencia. Esa información me confortó profundamente. No era la única madre que había sido manipulada y desechada por hijos ingratos. Había toda una comunidad de personas que habían elegido su propia felicidad en lugar de las demandas tóxicas de sus familias. El viernes me uní a un grupo de caminata para expatriados seniors. Había 12 personas, todas entre 65 y 80 años, todas buscando aventura y nuevas experiencias. Durante el paseo por las colinas que rodean Barcelona, comencé una conversación con una mujer llamada Luisa, una italiana de 76 años que había llegado a España 3 años antes. ¿Qué la trajo por aquí?, me preguntó mientras admirábamos la vista panorámica de la ciudad. Una hija que me dijo que su mayor deseo de cumpleaños era que me muriera. Respondí sin filtros. Ya no tenía energía para suavizar la realidad. Luisa me miró con los ojos muy abiertos. ¿Es en serio? Completamente. Después de financiar su casa, prácticamente criar a sus hijos y sacrificar mi jubilación por sus necesidades, me dijo que mi presencia en su vida era una carga insoportable. Dios mío, murmuró Luisa, ¿y qué hiciste? ¿Qué? Desaparecí de su vida y aquí estoy. Luisa sonrió con admiración. Eres muy valiente. Yo tardé 7 años en tomar la decisión de alejarme de mi familia tóxica. Mi hijo y mi nuera me trataban como un cajero automático ambulante. Durante el resto del paseo, Luisa y yo compartimos nuestras historias. Ella había venido a España después de darse cuenta de que sus hijos adultos solo la contactaban cuando necesitaban dinero para sus vacaciones, sus autos nuevos o sus caprichos. Cuando decidió imponer límites, la acusaron de ser una madre egoísta y la amenazaron con no dejarla ver a sus nietos. Los primeros meses fueron difíciles, confesó Luisa mientras descendíamos un sendero arbolado. La culpa me consumió. Pensé que tal vez era realmente egoísta, que una buena madre siempre debe sacrificarse por sus hijos. ¿Y qué cambió tu perspectiva? Me di cuenta de que mis hijos nunca se preguntaron si yo era feliz, si tenía suficiente dinero para mis propias necesidades, o si mis sacrificios constantes me estaban lastimando. A ellos solo les importaba lo que yo podía darles. Eso no es amor, Carmen, es explotación. Las palabras de ella resonaron profundamente en mi corazón. Por décadas, había confundido manipulación emocional con amor filial, demandas constantes
con necesidad genuina. Al final del paseo, Luisa me invitó a un grupo de apoyo que se reunía quincenalmente, mujeres mayores que habían tomado la difícil decisión de priorizar su bienestar por encima de las expectativas familiares tóxicas. Acepté de inmediato. Esa noche, encendí mi teléfono por primera vez en 3 días. Tenía 78 llamadas perdidas y 32 mensajes de texto. La mayoría era de Elena y Marcelo, pero también había algunas de números desconocidos, probablemente amigos que ellos habían reclutado para intentar localizarme. Leí los mensajes cronológicamente, observando la evolución del pánico de mi hija. Los primeros aún eran emocionales. Por favor, mamá, vuelve. Te necesitamos. Los niños están llorando por ti. Pero gradualmente se volvieron más desesperados y centrados en cuestiones financieras. El banco nos llamó para otra reunión. Dicen que solicitaste una revisión del contrato como aval. No pueden quitarnos la casa por un malentendido. En el cuarto día, los mensajes se habían vuelto agresivos. Esto es ridículo, mamá. Estás arruinando nuestras vidas por una rabieta. Actúa como una adulta y vuelve, y finalmente desesperados. Llamé a todos los hospitales, a la policía, a tus amigos. Nadie sabe dónde estás. Si algo te pasa, va a ser mi culpa. Por favor, solo dime que estás bien. Era fascinante observar cómo en ningún momento Elena se disculpó genuinamente por desear mi muerte. En ningún momento reconoció la crueldad de sus palabras o expresó remordimiento real. Todo giraba en torno a las consecuencias negativas que mi ausencia tenía para ella. Decidí responder a un último mensaje. Estoy perfectamente bien y más feliz de lo que he estado en años. Lo que estás experimentando ahora son las consecuencias naturales de tus acciones. Espero que esta experiencia te ayude a entender el valor de las personas que amas antes de que sea demasiado tarde con otras en tu vida. La respuesta llegó de inmediato. Por favor, mamá, podemos arreglar esto. Prometo que nunca más diré cosas horribles. Solo vuelve. Escribí mi respuesta final. Las promesas vacías no arreglan corazones rotos. Elena, las palabras que me dijiste revelaron lo que realmente piensas de mí. No puedes deshacer esa verdad con promesas desesperadas. Después de enviar ese mensaje, bloqueé su número y todos los números asociados a Marcelo. También bloqueé los números desconocidos que me habían llamado. Era hora de cerrar este capítulo de una vez por todas. En la semana siguiente, me reuní de nuevo con el señor Ferrer para firmar los papeles que me permitirían residir permanentemente en España. También hice arreglos para transferir definitivamente mi jubilación mexicana e iniciar el proceso de venta de mi apartamento en Puerto Vallarta. ¿Estás segura de que quiere hacerlo permanente?, preguntó el señor Ferrer. Es una decisión muy significativa. Nunca he estado más segura de nada en mi vida, respondí, firmando cada documento con mano firme. Por primera vez en décadas, estoy tomando decisiones basadas en mi propia felicidad, no en las demandas de los demás. Esa tarde, recibí una llamada de Dolores, mi querida vecina y cómplice. Su voz sonaba animada. «Carmen, no vas a creerlo», dijo. «Elena vino a mi apartamento ayer llorando histéricamente. Imploró que te dijera que volvieras, que había sido un terrible malentendido». «¿Y qué le dijiste?» «Dije la verdad, que lo que te había dicho era imperdonable y que si yo fuera tú, también habría desaparecido para siempre. Debiste haber visto su cara cuando se dio cuenta de que incluso los vecinos sabían lo cruel que había sido contigo». ¿Mencionó algo sobre los problemas financieros? «Oh, sí». Dijo que sin tu ayuda no pueden pagar la hipoteca, que el banco está presionando, que Marcelo no puede resolver la situación financiera y que los niños necesitan cosas para la escuela que ellos no pueden pagar. Básicamente, se dio cuenta de todo lo que yo hacía por ellos cuando lo perdió. Era exactamente lo que esperaba. Ella no me extrañaba como persona. Extrañaba mi función como proveedora financiera y solucionadora de problemas. «Dolores», le pedí, «cuando alguien pregunte por mí, especialmente Elena, quiero que digas que estoy muerta para ellos, porque en cierto modo es verdad.
La Carmen que constantemente se sacrificaba por una hija ingrata, realmente murió en su cumpleaños. Lo entiendo perfectamente, respondió Dolores. ¿Y sabes algo? Creo que es la mejor muerte que pudiste haber elegido. 3 semanas después de mi llegada a España, mi nueva vida había tomado forma de maneras que nunca imaginé. Me inscribí en clases de catalán 3 veces por semana. Comencé un curso de acuarela los martes y jueves, descubriendo un talento artístico que ni siquiera sabía que poseía. Me uní a un club de lectura para expatriados que se reunía los domingos. Por primera vez en décadas, mi agenda estaba repleta de actividades que yo había elegido. Actividades que me proporcionaban placer y crecimiento personal, no obligaciones impuestas por las necesidades de los demás. Pero la transformación más sorprendente era financiera. Sin las constantes demandas de Elena, mis ahorros no solo se mantenían estables, estaban creciendo. Las inversiones que había hecho con el señor Ferrer ya mostraban rendimientos positivos y por primera vez podía planear mi futuro financiero basado únicamente en mis propias necesidades. Ese miércoles de abril, mientras tomaba café de la mañana en el balcón soleado de mi apartamento, recibí una llamada de un número internacional que no reconocí. Dudé en contestar, pero la curiosidad me ganó. ¿Señora Carmen Aguirre?, preguntó una voz femenina con acento mexicano. Sí, soy yo. ¿Quién habla? Mi nombre es Raquel Mendoza. Soy trabajadora social del Departamento de Servicios Familiares en Puerto Vallarta. La llamo porque recibimos una denuncia sobre su bienestar. Mi sangre se heló. ¿Una denuncia? ¿De qué tipo? Su hija, Elena Aguirre, hizo una denuncia alegando que usted podría estar sufriendo de demencia o deterioro cognitivo y que ha tomado decisiones financieras y de vida que la ponen en riesgo. Según ella, usted desapareció de repente y está viviendo en condiciones precarias en el extranjero, posiblemente bajo la influencia de terceros. No podía creer lo que estaba escuchando. Elena había llegado al extremo de involucrar a los servicios sociales, inventando una enfermedad mental para invalidar mis decisiones y forzar mi regreso. Señorita Mendoza, respondí con voz firme, no sufro de demencia ni deterioro cognitivo. Estoy viviendo en España por mi propia elección, en un apartamento cómodo, con excelentes cuidados médicos y en perfecta salud mental. Las alegaciones de mi hija son completamente falsas. Entiendo su posición, señora Aguirre, pero necesitamos verificar su bienestar. ¿Sería posible coordinar una evaluación médica y psicológica a través del consulado mexicano en España? Claro, respondí sin dudar. Estoy dispuesta a someterme a cualquier evaluación que demuestre que estoy en perfecta salud mental y que mis decisiones fueron tomadas con total lucidez. Después de coordinar los detalles para la evaluación, colgué el teléfono, sintiendo una mezcla de rabia y descreimiento. Elena había cruzado una línea sin retorno. No solo había deseado mi muerte, sino que ahora intentaba destruir mi credibilidad mental para recuperar el control sobre mi dinero y mi vida. Inmediatamente llamé a mi abogado en México, señor Vargas, que me había ayudado con todos los trámites legales antes de mi partida. Carmen me saludó con preocupación. Me alegro de escuchar su voz. Tuve una semana muy interesante con su hija. Me imagino. Acabo de hablar con los servicios sociales. Elena me está acusando de tener demencia. Eso no es todo, suspiró el señor Vargas. También contrató a otro abogado para intentar impugnar todos los cambios legales que usted hizo antes de partir. Está alegando que usted no estaba en su sano juicio cuando los firmó. ¿Puede hacer eso? Puede intentarlo, pero no tiene una base legal sólida. Tengo grabaciones de todas nuestras conversaciones, donde usted claramente demuestra total lucidez. Además, el hecho de que planeó meticulosamente su partida y está viviendo independientemente en España contradice cualquier alegación de deterioro cognitivo. ¿Qué más está haciendo? Intentó tener acceso a sus cuentas bancarias, alegando preocupación por su bienestar. También quería interrumpir el proceso de reclamación de la casa,
pero como todo está legalmente respaldado y ella misma firmó documentos reconociendo problemas financieros recientes, no tiene argumentos válidos. Era increíble hasta dónde estaba dispuesta a llegar Elena para recuperar los beneficios financieros que había perdido. Señor Vargas, quiero que prepare una demanda por difamación contra mi hija. Las falsas alegaciones de ella sobre mi estado mental pueden afectar mi reputación y mis derechos legales. Será un placer, respondió con satisfacción. Después de ver cómo la trató, creo que es hora de que se enfrente a las consecuencias legales de sus acciones. 2 días después, comparecí en el Consulado Mexicano en Barcelona para las evaluaciones médicas y psicológicas. El médico designado, Dr. Torres, era un hombre experimentado que inmediatamente comprendió la situación. Señora Aguirre, me dijo después de una exhaustiva evaluación de 3 horas, no solo está en perfecta salud mental, sino que las decisiones que ha tomado demuestran una lucidez y valentía admirables. Su hija está claramente intentando manipular el sistema legal para recuperar beneficios financieros. ¿Eso será documentado oficialmente? Absolutamente. Enviaré un informe detallado a los servicios sociales explicando que las alegaciones son infundadas y que usted está viviendo una vida independiente y saludable en España. Esa misma tarde, recibí una llamada de la trabajadora social. Señora Aguirre, recibimos el informe médico del consulado. Es evidente que las alegaciones de su hija no tienen fundamento. Vamos a cerrar el caso y notificar a Elena de que sus quejas han sido consideradas infundadas. Gracias, respondí. ¿Esto quedará registrado de alguna manera? Sí, se documentará que ella hizo una denuncia falsa sobre el bienestar de un familiar, lo que puede tener implicaciones legales si se repite. Perfecto. Elena no solo fracasó en su intento de invalidar mis decisiones, sino que ahora tenía un registro oficial de haber hecho denuncias falsas. Esa noche, decidí hacer algo que había pospuesto. Escribir un relato detallado de mi experiencia, no para Elena, sino para otras mujeres que pudieran estar viviendo situaciones similares de manipulación y abuso emocional por hijos adultos. Escribí durante 4 horas, documentando cada sacrificio que había hecho, cada manipulación que había sufrido y cada paso que había dado para reivindicar mi dignidad y mi vida. Titulé el texto Cuando el amor materno se convierte en autodestrucción. Mi historia de liberación a los 74 años. Envié el texto a un blog que había descubierto, especializado en historias de mujeres mayores que habían encontrado el valor para cambiar radicalmente sus vidas. Una semana después, recibí una respuesta entusiasta de la editora. Carmen, escribió, su historia es poderosa e inspiradora. Recibimos cientos de comentarios de mujeres que se identifican completamente con su experiencia. ¿Estaría dispuesta a participar en una entrevista en video para nuestro canal de YouTube? Acepté de inmediato. Era hora de usar mi experiencia para ayudar a otras mujeres atrapadas en dinámicas familiares tóxicas. La entrevista se publicó 2 semanas después y rápidamente se volvió viral. Miles de mujeres compartieron historias similares de hijos adultos que las manipulaban emocionalmente y explotaban financieramente. Los comentarios eran un catálogo de dolor y reconocimiento. Mi hijo de 37 años vive en mi casa, no paga alquiler y me insulta cuando le pido que busque empleo, escribió una mujer. Mi hija solo me llama cuando necesita dinero para las vacaciones, pero nunca tiene tiempo para visitarme cuando estoy enferma, compartió otra. Pensé que era la única madre que se sentía usada por sus propios hijos, confesó una tercera. Pero lo más impactante vino una semana después de la publicación de la entrevista. Recibí un correo electrónico de una dirección que inmediatamente reconocí. Era de Marcelo, mi yerno. Carmen, escribió. Vi tu entrevista en YouTube. Necesito que sepas que estoy completamente de acuerdo contigo. Lo que Elena dijo fue imperdonable, y la forma en que te trató por años es inaceptable. Fui testigo de cómo te manipula y te usa, pero nunca tuve el valor de confrontarla porque éramos tan dependientes de tu ayuda financiera. Continuó.
Quiero que sepas que los gemelos te extrañan mucho y no entienden por qué ya no vienes a verlos. Elena les dijo que estás enferma y no puedes visitarlos, pero creo que merecen saber la verdad cuando sean mayores. El correo electrónico terminaba. Sé que probablemente es demasiado tarde para disculpas, pero quería que supieras que al menos una persona en esta familia reconoce cuánto te sacrificaste por nosotros. Espero que seas feliz en tu nueva vida. Leí el correo electrónico 3 veces antes de decidir cómo responder. Finalmente escribí: Marcelo, agradezco tu honestidad, pero las disculpas tardías no cambian el daño causado. Espero que esta experiencia te ayude a ser un mejor esposo y padre, y que les enseñes a tus hijos a valorar a las personas que los aman antes de que sea demasiado tarde. Fue la primera vez que alguien en mi familia reconoció públicamente el abuso que había sufrido. Eso no cambió mi decisión de mantener la distancia, pero me dio una sensación de validación que había necesitado por años. Mi nueva vida en España florecía de maneras inimaginables. Tenía amigos genuinos que me valoraban por quien yo era, no por lo que podía dar. Redescubrí pasatiempos y pasiones. Tenía paz mental y estabilidad financiera. Y lo más importante, tenía dignidad. 6 meses después de mi llegada a España, mi vida había asumido una forma que nunca soñé que fuera posible. Era una mañana soleada de primavera cuando recibí una llamada que lo cambiaría todo una vez más. Era Dolores, mi querida vecina y cómplice en México. «Carmen», dijo con voz animada, «tienes que escuchar esto. Elena perdió la casa». Mi corazón se detuvo por un segundo. A pesar de todo, una parte de mí todavía se preocupaba por el bienestar de mis nietos. «¿Qué pasó exactamente?», pregunté. «El banco ejecutó la hipoteca la semana pasada. Marcelo no pudo recuperar el dinero que perdió. Se atrasaron en 3 pagos más, y como tú eres la aval y ejerciste tus derechos legales, el banco procedió con la ejecución. Elena vino a mí ayer llorando desesperadamente». «¿Y los niños?». «Están bien. Se mudaron a un apartamento pequeño al otro lado de la ciudad. Marcelo finalmente consiguió un trabajo estable en una empresa de turismo, ganando mucho menos que antes, pero al menos es algo seguro. Elena también tuvo que volver a trabajar en la clínica, no como propietaria, sino como empleada. Era extraña la mezcla de sentimientos que experimenté. No sentía alegría por su sufrimiento, sino una profunda satisfacción de justicia. Por primera vez en sus vidas, Elena y Marcelo estaban viviendo con las consecuencias reales de sus decisiones, sin tener a alguien para rescatarlos. «Hay algo más», continuó Dolores. «Elena me preguntó si yo sabía cómo contactarte. Dijo que quiere disculparse genuinamente, que finalmente entiende todo lo que perdió cuando te perdió a ti». «¿Y qué le dijiste?». «Dije que algunas heridas son demasiado profundas para sanar y que algunas palabras nunca pueden ser desdichas. También dije que tú estás floreciendo en tu nueva vida y que probablemente es mejor para las dos que ella no intente contactarte». Dolores tenía razón. A lo largo de estos 6 meses, yo había construido una paz interior que no quería arriesgar por promesas vacías de una hija que repetidamente demostró que solo me valoraba cuando me necesitaba. Esa tarde, recibí una llamada inesperada del señor Vargas. «Carmen, tengo noticias interesantes», dijo. «La casa de Elena fue vendida por el banco, y como usted era la aval, tiene derecho a recuperar su inversión inicial de 1.8 millones de pesos más los intereses acumulados». «¿Cuánto es eso en total?». 2.1 millones de pesos. El banco ya aprobó la transferencia. El dinero estará en su cuenta española la próxima semana. Era increíble. No solo había recuperado mi inversión original, sino que gané un adicional de 300,000 pesos. Dinero que se habría perdido para siempre si yo hubiera continuado siendo la madre eternamente sacrificada. «También hay otra cosa», continuó el señor Vargas. «Su apartamento en Puerto Vallarta finalmente fue vendido. Después de comisiones y gastos, el valor neto es de 820,000 pesos.
En total, yo estaba recibiendo casi 3 millones de pesos en activos que había dado por perdidos. Con mis ahorros existentes y las inversiones que había hecho en España, mi patrimonio neto ahora excedía los 5 millones de pesos. A los 74 años, yo era más rica de lo que jamás había sido en toda mi vida. Esa noche, celebré en mi restaurante favorito en la Plaza Real. Pedí el mejor cava español y brindé por la mujer valiente que tuvo el coraje de comenzar de nuevo cuando todo parecía perdido. Mientras cenaba, reflexioné sobre todo el viaje. Había iniciado este viaje como una madre rota y humillada, devastada por las palabras crueles de una hija ingrata. Pero ahora era una mujer independiente, financieramente estable, rodeada de amigos genuinos y viviendo la vida que siempre soñé. Al día siguiente, decidí hacer algo que venía considerando desde hacía semanas: escribir un libro completo sobre mi experiencia. No solo mi historia, sino una guía práctica para mujeres mayores atrapadas en relaciones familiares tóxicas. Contacté a una editorial española que se especializaba en libros de autoayuda y crecimiento personal. La editora, una mujer llamada Montserrat, se interesó de inmediato. Carmen, me dijo durante nuestra reunión, su historia toca un tema que afecta a millones de mujeres, pero que rara vez se discute abiertamente. El abuso emocional por hijos adultos es un problema epidémico que necesita ser expuesto. Pasé los siguientes 3 meses escribiendo Cuando el amor lastima, liberándose del abuso emocional familiar después de los 70. El libro documentó no solo mi experiencia personal, sino también estrategias prácticas para reconocer la manipulación, establecer límites saludables y encontrar el coraje de priorizar el propio bienestar. El libro se publicó 8 meses después y se convirtió en un bestseller en varios países de Europa y América Latina. Las cartas que recibí de lectoras eran extraordinarias. Mujeres de todo el mundo me escribieron, contando cómo mi historia les había dado el valor para hacer cambios radicales en sus propias vidas. Leí tu libro y finalmente entendí que no soy una mala madre por negarme a seguir financiando la irresponsabilidad de mi hijo de 42 años, escribió Marta de Chile. Tu historia me ayudó a entender que el amor verdadero no exige autodestrucción, compartió Teresa de Portugal. Después de leer tu libro, vendí mi casa grande y me mudé a un pequeño apartamento que puedo pagar sin depender de la ayuda de mis hijos. Por primera vez en años, duermo en paz, relató Sofía de Argentina. Pero la carta que más me conmovió llegó un año después de la publicación del libro. Era de una joven madre llamada Paula. Señora Aguirre, escribió, tengo 32 años y una madre de 67 que ha sacrificado su vida entera por mí y mis hermanos. Después de leer su libro, me di cuenta de que la estamos tratando exactamente como Elena la trató a usted. Su historia me abrió los ojos y me hizo entender que estaba repitiendo un patrón tóxico que podría destruir mi relación con mi madre para siempre. Ayer llamé a mi madre y me disculpé por todos los años de darla por sentada. También le dije que quiero ayudarla a realizar sus propios sueños en lugar de esperar que siempre esté disponible para los míos. Gracias por ayudarme a entender esto antes de que fuera demasiado tarde. Esa carta me hizo llorar de alegría. Mi dolor había servido para evitar que otras familias pasaran por la misma destrucción. 2 años después de mi llegada a España, recibí una carta física en mi buzón. La caligrafía en el sobre era familiar, pero no pude identificarla de inmediato. Cuando la abrí, mi corazón se aceleró. Era de mis nietos, ahora de 13 años. Querida abuela Carmen, escribieron con caligrafía de adolescentes. Papá nos contó la verdad sobre por qué te fuiste. Dijo que mamá te dijo cosas muy crueles y por eso decidiste comenzar una nueva vida lejos de nosotros. Queremos que sepas que te extrañamos mucho y que entendemos por qué te fuiste. También queremos que sepas que estamos orgullosos de ti por ser tan valiente. Cuando seamos mayores, nos gustaría visitarte en España, si quieres recibirnos. La carta incluía dibujos que habían hecho de mí viviendo feliz en las calles de Barcelona. Lloré por 1 hora después de leer esa carta, no por tristeza,
sino por la comprensión de que mi decisión de preservar mi dignidad había sido la correcta, incluso si eso significaba alejarme de personas que amaba. Decidí responderles. Mis queridos nietos, escribí, sus palabras son el regalo más hermoso que he recibido en años. Los amo profundamente y siempre los amaré, sin importar la distancia. Cuando sean mayores y puedan tomar sus propias decisiones, las puertas de mi corazón y de mi casa siempre estarán abiertas para ustedes. Hasta entonces, quiero que sepan que la abuela está viviendo una vida plena y feliz, rodeada de belleza y paz. Guarden ese amor que sienten por mí, pero también aprendan de esta experiencia. Las palabras tienen el poder de construir o destruir, y las relaciones se basan en el respeto mutuo, no en el sacrificio unilateral. Los amo con todo mi corazón. Hoy, 3 años después de ese terrible cumpleaños que cambió mi vida para siempre, estoy sentada en el balcón de mi nuevo apartamento en Barcelona, que compré con mi propio dinero, contemplando el mar Mediterráneo mientras escribo las últimas líneas de mi historia. Tengo 77 años, un patrimonio de más de 6 millones de pesos, un libro bestseller traducido a 8 idiomas, amigos queridos de todo el mundo y una paz interior que jamás pensé que volvería a experimentar. Elena me pidió como regalo de cumpleaños que desapareciera de su vida. Le concedí ese deseo de la manera más extraordinaria posible. Lo que ella nunca calculó fue que, al perderme, no solo perdió a una madre que la amaba incondicionalmente, sino también a la persona que mantenía su mundo financiero estable por décadas. La semana pasada recibí un correo electrónico de Elena, el primer contacto directo después de 3 años. Mamá, escribió, leí tu libro. Nunca imaginé cuánto te lastimé, cuánto te sacrificaste por mí, cuánto te di por sentada durante toda mi vida. No estoy pidiendo que vuelvas o que me perdones. Solo quiero que sepas que finalmente entendí lo que intentaste enseñarme, aunque de la manera más difícil. Espero que seas feliz en tu nueva vida, porque te mereces toda la felicidad del mundo. No respondí al correo electrónico. Algunos puentes, una vez quemados, no pueden ser reconstruidos. Pero guardé sus palabras en el corazón, no como una victoria, sino como confirmación de que todo dolor puede, eventualmente, transformarse en sabiduría. Mi desaparición fue mi regalo para ella. Mi nueva vida fue mi regalo para mí. Y valió cada lágrima, cada sacrificio, cada momento de dolor que me trajo hasta aquí. Porque a veces la única manera de salvarse es tener el valor de perderse por completo para renacer como la persona que siempre se estuvo destinada a ser. Ahora, si te gustó esta historia, haz clic en este próximo video que está apareciendo en la pantalla, porque en él hay una historia de traición y giro como nunca antes habías visto.